Se está construyendo una bomba de tiempo con el tema de las reservas y los condominios. Ya se empieza a hablar de lo que está sucediendo y cuántos condominios realmente están cumpliendo con la ley. Vamos a analizarlo en detalle porque puede cambiar temas de precio y temas de inventario en materias de condominio en toda la Florida. Adicionalmente, vamos a estar viendo cómo los inventarios están explotando. Inventarios suben en muchas zonas de Florida. ¿Qué impacto va a tener? ¿Hay capacidad de absorber esto? Las tasas de interés bajan, pero los compradores entrarán en medida suficiente en esta primavera. Vamos a analizar cómo están esos inventarios y cómo va a funcionar el mercado de primavera y verano respecto a la cantidad de inventario. Y por último, ¿cuánto dinero necesitas para comprar? Hay un análisis de cuánto dinero se necesita en todas las zonas metropolitanas de los Estados Unidos. Vamos a analizar las principales de Florida para saber qué tan fácil es poder entrar a comprar una vivienda y qué tanto dinero vas a necesitar. ¿Por qué? ¿Estamos en récord de cantidad de dinero que necesita una familia para comprar una casa o estamos más bajo de lo que estábamos hace 2 años? Vamos a verlo en detalle, como siempre, con muchísima transparencia. Nosotros en Dónde Vivir en Miami Real Estate, Invierte en Miami Real Estate, como agentes inmobiliarios, analizando todas las semanas lo que sucede en la Florida con el sector inmobiliario. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia. Yenixte Molina, un placer estar con ustedes como siempre el día de hoy. Es así, Jenny. Florida, inventarios, reservas, bastante movido, como siempre. Florida, mucha población que ha llegado y ha cambiado la demografía y ha cambiado lo que nosotros estamos viendo en materia de real estate. Y cada semana el análisis incluye algunos temas que para nosotros mismos son sorprendentes. Pero ¿están cayendo las ventas realmente? ¿Los inventarios se están acumulando? ¿Cuál es la situación y qué análisis podemos hacer? Fíjate, ciertamente depende del metro que tú veas en la Florida. Cuando tú analizas el estado en general, durante la pandemia, aumento de precios, disminución de inventario y debido a la gran demanda, eh, se construyó mucho. Se construyó mucho, entonces hoy en día tenemos gran inventario subiendo y aquí en el artículo de Wall Street le quiero comentar, dice, en el sur las ventas de las viviendas pendientes caen a un mínimo histórico y al mismo tiempo, tanto en la Florida y que aumentan los inventarios en la Florida o en Texas. Y para ir más adentro en el artículo, estamos hablando, número uno, les quiero mostrar esta gráfica. Esta gráfica me muestra la cantidad de listing activos en la Florida. Estamos hablando de unidades de segunda o unidades usadas y estamos, aquí lo dice, es un 34% más año tras año. En febrero, 168,000 unidades listadas a la venta. Desde el 2017 es el número más elevado. ¿En que se traduce para ti como comprador? Mucha mayor cantidad de unidades para las cuales coger. Adicionalmente, al tener mayor cantidad, los vendedores presentan mucha mayor competencia, por lo cual puedes encontrar ayuda para gastos de cierre, puedes encontrar reducción en los precios y muchas otras ventajas para ti como comprador. Aquí dice, para leerles un poco, dice, las ventas pendientes cayeron 9.2 mes a mes, ajustadas estacionalmente y bajaron 8.8 respecto al año anterior. Es normal. El real estate es cíclico y en invierno usualmente las ventas pendientes bajan. ¿Qué sucede? A esto le sumamos todo lo que sucedió con un nuevo periodo, digamos, económico y político en Estados Unidos. Los intereses están bajando. Todas estas situaciones crean o acentúan un poco más el ciclo de que las ventas pendientes caigan, en que las cancelaciones inclusive aumentaron, pero en mi opinión lo veo como un efecto normal del nuevo ciclo económico y político que está sucediendo en el país. Entonces, realmente, Gabriel, no sé qué tienes que sumarle o tienes otro artículo diferente a lo que tiene que ver con inventario. Sí, no, ahí estamos revisando eso, Jenny, y Florida este 2025, yo en mi comentario, va a estar bien interesante y los agentes inmobiliarios van a tener que estar muy pendientes porque tenemos mercados muy distintos. Entonces es como adaptar el cliente al mercado que mejor le vaya. Sea un cliente internacional, sea un cliente local, hay que saberlo guiar, incluso dentro de la misma ciudad. No es lo mismo llevar a un cliente hacia la zona de Fort Lauderdale que llevar a un cliente hacia la zona de Homestead o llevarlo hacia Doral.
Y no solo va a depender del colegio, no solo va a depender del dinero que tenga, va a depender del mercado, cómo está funcionando. Es como darle los escenarios. Si quieres aquí, puedes comprar esto más pequeño, aquí esto más grande, aquí vas a tener incentivos y intereses al 4%, aquí no vas a tener incentivos, vas a tener intereses al 6%, y darle las realidades, y el cliente o el que vende incluso va a tener que ver cuál es el momento ideal. Y tú y yo lo sabemos con los listings que tenemos también, Jenny, cómo el mercado cambia muy rápidamente y estamos nosotros haciendo análisis a 30 días. Para tomar el listing hacemos un análisis, pero ya al momento de firmar un contrato de listing estamos haciendo un nuevo análisis y a los 30 días estamos haciendo un nuevo análisis. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la velocidad con que se están vendiendo las casas, porque aumenta muy rápidamente el inventario, o hay zonas que se están haciendo más calientes, hay zonas con mejor desarrollo. Entonces es tan rápido la volatilidad del mercado que tenemos que estar muy pendientes de lo que sucede. Yo les quiero hablar también de inventario y cómo se acumula agresivamente el inventario en Florida. Esto es, Lance Lambert nos está mostrando el inventario a enero del 2025. Estamos viendo 168,000 viviendas. Es el inventario en Florida más alto de la historia, vamos a decir, de los últimos 8, 10 años. No estamos contando lo que fue el 2008, pero estamos viendo cómo escala. Lo preocupante es ver la escalera, cómo va. Sin embargo, es importante tener en cuenta algo. Este crecimiento de inventario también está respaldado por un crecimiento demográfico. Por eso, aunque es preocupante el incremento, tenemos que entender que este valle que se creó aquí en la parte baja respondió a los intereses bajos, a la cantidad de personas mudándose a la Florida, por lo cual los inventarios fueron totalmente quebrados. Luego, hay una reposición de inventarios, pero sigue habiendo una demanda interesante. No es que los inventarios se acumulen a este ritmo y no se puedan absorber. Hasta este momento se pueden absorber. Vemos que está a los niveles del 2019, pero con más población, eso demuestra que hay una absorción. Sin embargo, cuando vemos aquí, sí nos podemos ir preocupando de que el inventario puede irse agotando, pero hay algo que va a jugar a nuestro favor. Si nosotros analizamos este gráfico nos muestra, vamos a decir, el poder o qué cantidad del mercado está en equilibrio, o es un mercado de compradores o es un mercado de vendedores. Si lo vemos en el norte de Florida, estamos viendo que el 59% hay más vendedores que compradores. En el 26% del mercado está en equilibrio y hay un 16% de mercados de compradores. Es decir, aquí hay más compradores, aquí hay más vendedores, aquí son mercados en equilibrio. Cuando vemos el sur de la Florida, hay lo mismo, mercados que están en un 61% más de vendedores, 35% más equilibrados y apenas, si lo vemos aquí, debe ser alrededor de un 10% de compradores. ¿Qué quiere decir? Dentro de todos los Estados Unidos somos los que tenemos los mercados que hay más vendedores, o sea, los mercados se están enfriando más, son mercados de sellers, lo que quiere decir que este ritmo se va acelerando. Pero ¿qué va a pasar? Ya lo vimos en el podcast del día domingo cuando analizamos Estados Unidos y tenemos unas tasas de interés que están al 6.74, tasas de interés que vienen en descenso, lo que va a hacer que muchas más personas califiquen a créditos hipotecarios. Tengamos muchas más personas pudiendo comprar y en lo que tengamos más personas pudiendo comprar estos gráficos, muy posiblemente vamos a ver que estas casas donde hay más vendedores se vayan a empezar a absorber a un ritmo más acelerado porque más compradores van a poder entrar al mercado. Esto no es ciencia matemática pura, pero es lo que pareciera que va a suceder en el mercado. ¿Por qué? Porque la demografía existe. Existen muchas personas rentando y muchas personas llegando a vivir a la Florida. Si esto sigue sucediendo, esas personas van a calificar y van a absorber inventario. Hay que seguir esperando los meses, hay que seguir analizando muy de cerca, como siempre. Los expertos tienen que estar a tu lado para que tú puedas tener realmente la información veraz y con mucha transparencia puedas entrar en un mercado de la manera adecuada. Un mercado con más compradores, más vendedores, es una estrategia distinta a la hora de enfrentarlo. Inventario, Jenny, sé que tienes unos números adicionales de inventario de Redfin. Cuéntanos cómo lo está viendo Redfin el tema de inventarios para Florida. Sí, mira, tiene mucha relación con el artículo que acabas de mencionar. Dice, es un mercado de compradores, pero para muchos compradores de viviendas no parece así y lo repetimos. Depende del metro que tú quieras comprar y del tipo de producto, single family house, townhouse o condominio, depende del tipo de producto y del rango de precios.
dónde está tu posición, en mercado de compradores o mercado de vendedores. Por eso es tan importante que estés de la mano de una persona que analice exactamente el producto que quieres comprar y el código postal o el edificio o el condominio donde quieres entrar para darte una estrategia correcta. Entonces, ahora hablando del artículo de Redfin, dice, Florida encabeza la lista de mercados para compradores liderados por Cape Coral y Miami. Y me bajo a la tabla, que es realmente lo que les quiero mostrar. Tenemos 10 zonas donde es más mercado de vendedores de compradores que de vendedores, y 6 de estas áreas están dentro de la Florida. Está encabezado por Cape Coral, seguido por Miami, donde dice que hay 11.4 meses de inventario. Este número es cerrado. Nosotros aquí en la ciudad de Miami sí en condominios es el número correcto, pero cuando le incluyes lo que es el single family home, este número tiene que disminuir. Luego sigue Fort Lauderdale, West Palm Beach, lo que es North Pole, Jacksonville, son las ciudades o los metros donde existe el mercado de compradores en aumento. Fíjense, en aumento, no solo los meses de inventario, sino que la tendencia es en aumento. Puede ser lo que acaba de mencionar Gabriel, los intereses están bajando, la tendencia es a la baja y eso puede generar que estos números, este aumento disminuya y que inclusive el mercado de compradores sea menos acentuado. Adicionalmente, quería mostrarles un artículo de lo que es la Asociación de Florida Realtor, y hace menciona un artículo de Redfin donde hablan el pago inicial típico de un comprador es ahora del 16%. Pero aquí, bueno, habla de lo que son los préstamos FHA. Dice, una de cada 7 casas, el 15%, se hacen a través de un préstamo FHA y hay una ligera disminución. Los préstamos VA han aumentado. Todo este aumento, todos estos préstamos han crecido durante los últimos años su uso, su aplicación, debido a que el mercado es mucho menos competitivo. Entonces tú puedes aplicar o hacer una oferta con FHA y tener visibilidad, te pueden considerar. Durante el mercado competitivo de la pandemia, pues los FHA o los VA tenían poca compra. Realmente las personas le preferían convencional o efectivo, pero lo que me llama más la atención de este artículo es las compras en efectivo. Dice, las compras de vivienda en efectivo fueron más fuertes en West Palm Beach. Ya sabemos que este mercado está siendo impulsado considerablemente, sobre todo porque allí está Mar-a-Lago y radica gran parte de nuestro presidente Donald Trump, donde dice que el 50.4% de las viviendas se compraron en efectivo. Un poco más de la mitad de todas las unidades negociadas allí fueron en efectivo. Este es un número bastante importante, y luego seguido por Jacksonville, 39.3% de las viviendas fueron compradas en efectivo. Sabemos, si ustedes van a nuestro artículo del mercado local de la semana pasada, encuentran que en Miami estamos cerca del 30% de las unidades también compradas en efectivo, y eso de una manera u otra pues afecta al mercado, ayudándolo realmente a que se genere más flujo en el mercado local. Así es, ahí lo podemos ver cómo funcionan los mercados locales, y yo quiero analizar precios aunque están a enero. Sin embargo, es interesante, Jenny, repasar cómo son las áreas en las que han caído los precios. Nosotros, dentro de nuestro criterio de transparencia, siempre queremos traerte la verdad y cómo sucede esa verdad y cómo la podemos analizar. ¿Por qué? Porque nunca es absoluta. Cuando ves esto, entonces vas a ver un video que sale en YouTube y te va a decir, es lo peor que te puede pasar. Florida están cayendo los precios, las casas es increíble, y buscan alguna casa que se vendió con un descuento de $150,000 y dice, esta es la realidad. No, esa es la realidad de esa casa. Seguramente la casa tenía un problema con el techo, el vendedor tenía algo pasó. Esa es la realidad de esa casa, esa no es la realidad de Florida. Cuando vemos realidades de Florida como esta, estamos viendo en qué zonas cayó los precios. Hay que esperar las estadísticas que salen para el mes de febrero, pero estas que son del mes de enero, estamos viendo Punta Gorda, Cape Coral, Northport, Naples, donde los análisis indican que los precios cayeron. Panama City, hay muchas ciudades de Florida. Está Tampa, San Petersburg, pero cuando nosotros analizamos esto y vemos, primero no son números increíblemente altos de caída, son caídas anuales. Cuando vemos Tampa, por ejemplo, esta es la zona metropolitana de Tampa,
estamos viendo que es una caída del 2.8%. Pero cuando vamos al detalle, desde 1976 y vemos cómo ha sido el movimiento de precios solo de la ciudad de Tampa, antes estábamos viendo el área metropolitana, aquí analizamos solamente Tampa, estamos viendo que Tampa cayó en el 2024 1.2%. Este pequeño pedacito de gráfico que ven aquí es 1.2%. Y ha caído, y tenemos una lista que nos proporcionó Lance Lambert, dice, solo en 9 años, desde 1976, ha habido caída de precios en Tampa. En el 76, en el 90 y ya entrando en la crisis 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y ahora en el 2024 1.2%. Realmente cayó durante la crisis del 2008 y en el año 1976 y ahora vuelve a haber una pequeña corrección del 1.2%. ¿Qué quiere decir? Las realidades son muy pequeñas, son muy locales, no son extendidas, no es que realmente vaya a perder, porque después de que tú ganaste toda esta plusvalía, todo este dinero durante todo este tiempo o durante este tiempo, realmente cuando tú ves la pérdida se compensa. Es como ir a la bolsa de valores New York y pensar que nunca ha habido una corrección, que nunca ha bajado una acción. Muy posiblemente tú compres la acción de Apple hoy y para el mes de octubre esté un poco más baja. Pero tú sabes que en el tiempo, muy probablemente, cuando salga el nuevo iPhone, cuando salga la nueva tecnología, la acción va a seguir subiendo. Lo mismo pasa como la mayor parte de los negocios. Si utilizamos el Bitcoin hoy, el Bitcoin llegó a más de 100,000 por un Bitcoin, estamos en 84,000. O sea, realmente los negocios son cíclicos, pero el real estate tiende a ir mucho más arriba que lo que viene abajo. Entonces, cuando vemos esto, no es para decir todo está cayendo. Lo que dice Jenny y lo dijo allí, tenemos que analizar lo que son los condominios, tenemos que analizar lo que son los single family y ver muy bien las cifras. No caer en el pánico, analizar con alguien que conozca el mercado. Nosotros, como siempre, como agentes de real estate, activos de lunes a viernes, de lunes a sábado en la calle con nuestros clientes y luego recopilando toda la información para traerte los podcasts, siempre vamos a estar dándote información transparente y cualquier duda puedes venir a nosotros y consultarnos. Vamos con el último, Jenny, de lo que tiene que ver con las asociaciones, ¿correcto? Estamos viendo que las asociaciones no cumplieron. ¿Qué Sí, consecuencias puedes traer y qué análisis se está haciendo? mira, el deadline para cumplir con el estudio de reservas era el 31 de diciembre del 2024 y según este artículo e información de la Asociación de Realtors de Miami, la mayoría de las asociaciones, aquí cita que entre el 80 y el 90% no cumplió con el estudio de las reservas. ¿En qué puede, y aquí hay un resumen bastante bueno, en qué puede afectar esto? Dice, la mayoría de las asociaciones de condominios de estudio de Florida no completaron los estudios estructurales. No completar el estudio afecta el financiamiento y el seguro. ¿Por qué razón? Si yo soy banco y hacer el estudio de reservas es una condición para yo hacer el préstamo, simplemente si tú como condominio no tienes el estudio de reservas, no te puedo dar financiamiento a ningún comprador que venga a comprar una de las unidades dentro de tu edificio. Y adicionalmente seguros. Si yo como seguro necesito el estudio de reservas para poder asegurar el edificio, pues simplemente no te puedo dar un seguro. ¿Puede generar una crisis? Sí, puede generar una crisis. De alguna manera, quizás existan extensión de plazos. El artículo dice que se puede extender el plazo si tú estás haciendo o trabajando en la certificación. Ahora, razones por las cuales este estudio de reserva no se haya ejecutado en la mayoría de condominios, realmente esto es meramente especulativo. Existen muchas razones. Número uno, si tú realizas un estudio de reserva, debes, si el estudio lo dice, aumentar el pago mensual del condominio para poder hacer lo correcto y seguir las recomendaciones del estudio de reserva. Si no lo haces, simplemente pues no tiene sentido que lo hagas, no tiene sentido que mandes a hacer un estudio de reservas y puede de una manera incidir negativamente ya con las asociaciones como están de subidas elevadas en precios. Entonces realmente es como un punto bastante neurálgico que en mi opinión sí se tiene que ir durante este año 2025 y 2026 de alguna manera solucionando cada edificio su manejo económico para poder solventarlo. De lo contrario, quizás exista, no hay ninguna pena, pero lo más probable es que a nivel estatal exista algún tipo de sanción para los condominios que no cumplan con este estudio de reservas. ¿Qué es el estudio de reservas? Para explicárselo brevemente. Ellos contratan a un ingeniero certificado y por decir el techo del edificio tiene 5 años de vida.
y de esos 5 años de vida me cuesta $100,000 hacerlo. Si yo estoy en el año 2, ya debería tener $40,000 ahorrados en mis reservas. Si no tengo nada, tengo que generar una economía o cargar a los dueños del edificio un pago mensual para lograr tener esos $40,000. Eso es un cambio considerable, tomando en cuenta que la mayoría de condominios han tenido poca inversión en el edificio estructuralmente hablando. ¿En qué te perjudica a ti como comprador? Cuando vayas a comprar un condominio, tienes que asegurarte que este estudio de reservas esté hecho. De lo contrario, cuando entres o cuando lo logres comprar y llegue el estudio de reservas y estos nuevos pagos mensuales incidan, probablemente para ti va a ser mucho más caro mantener esa unidad que lo que fue cuando la compraste. Realmente esto es, como diríamos, una noticia en desarrollo. No sabemos qué es lo que va a pasar y cómo se va a adaptar el mercado de condominios a estas nuevas leyes. Jenny, yo veo algo ahí incluso un poco más profundo que tiene que ver con los condominios que ya están bajo financiamiento. ¿Qué pasa si yo tengo mi crédito a 30 años, estoy en el año 6, mi asociación no está cumpliendo con las reservas y no me renuevan el seguro? O sea, ¿qué posición va a tener el banco frente a no haya una aseguradora porque ninguna Sí. aseguradora me quiere renovar la póliza y el banco me exige una póliza? Pero estoy atrapado, o sea, no tengo póliza porque no puedo, el banco también va a querer una póliza que no va a conseguir. ¿Qué pasa con estos condominios? Quedan sin póliza dentro del financiamiento, recibo yo sanciones del banco que no son mi culpa, o sea, se van a generar situaciones sobrevenidas que van a ser realmente importantes y que el Estado las va a tener que ayudar, va a tener que brindársele financiamiento a estas asociaciones, financiamientos externos que puedan hacer que efectivamente den las reservas, ayudas técnicas también. Muchas asociaciones no tienen la capacidad técnica, simplemente son asociaciones donde sus líderes tienen 15 años allí, no conocen cómo funciona la ley, no sé a quién llamar, no sé cómo llamar, no sé cómo pagar. También ver que estos inspectores que están haciendo los estudios de reserva sean asequibles, porque ese es otro tema. Tengo que hacer un estudio de reserva y el estudio de reserva me vale $38,000. Entonces ya empiezo en déficit. O sea, nada más para hacer el estudio ya no tengo el dinero para ver Sí. qué reservas necesito. O sea, el Estado tiene que empezar a decir, bueno, hay que darle ayuda económica, hay que buscar la manera. Es una cantidad de situaciones sobrevenidas que en este 2025 las asociaciones van a tener que pasar. Sí. Es totalmente así. Sé que hay un programa piloto del Estado con una cantidad, no recuerdo exactamente qué es, que se le estaba dando a algunos condominios, tenían algunas restricciones para lograr hacer, llegar a solucionar estos problemas estructurales que tengan y poder cumplir las certificaciones. Me imagino que de alguna manera surgirá algo similar para hacer los estudios de reserva y poder ayudarlos a cumplir con la ley. Correcto. Vamos a entrar en el último punto. ¿Cuánto ingreso se está necesitando en las principales áreas metropolitanas de Florida para poder comprar una vivienda? Vamos a un estudio que hizo la gente Reciclops con Lance Lambert. En este estudio estamos viendo, en Miami se necesitan $140,000 para poder comprar una vivienda típica promedio. Este estudio se basa en que la persona esté dando un 20% de down payment y el gasto que vaya a tener de pago mensual de hipoteca sea el 30% de su ingreso. O sea, vamos a decir, son unas condiciones bastante favorables. Alguien que ya haya ahorrado el 20%, estamos hablando de aproximadamente unos $100,000, porque una casa promedio en Florida, en Miami, está en los 400 y tantos mil. Es decir, necesitas unos $100,000 haber ahorrado y destinar el 30% del pago de la hipoteca. Estamos viendo que no es el número más alto, el número más alto se nos estaba dando en mayo del 2024 o en octubre del 2023, había un número más alto, o sea, este income viene subiendo, viene bajando. ¿Por qué viene bajando? Aunque sea un poco, dado las tasas de interés más bajas, hacen que tu asequibilidad aumente, tú puedas comprar más vivienda con menos ingresos. Sin embargo, sigue siendo bien complicado. Y aquí estamos hablando de dos ingresos de $70,000, muy poca deuda y $100,000 en el banco. Esto no es la situación más común en ninguna persona que vive en la ciudad de Miami. Si vamos a analizar otras zonas metropolitanas, como por lo menos vamos a ver aquí Orlando, en Florida, estamos hablando de $108,000, es una diferencia considerable, estamos hablando de $32,000 menos, igual viene descendiendo, sin embargo es bastante alto para lo que es el resto de los Estados Unidos. Si nos vamos a ver cuál es vamos a ver aquí en
promedio averaje de los Estados Unidos. El averaje de los Estados Unidos es $92,000. O sea, las zonas de Florida están sobre el average de Estados Unidos en general. Vamos a ver la zona de Tampa. Vamos a analizar aquí. Vamos a poner aquí Tampa. Tenemos 102,000, muy parecido a lo que es Orlando. Si nos vamos a zonas como Tallahassee, baja considerablemente a $78,000, pero también bajan las fuentes de ingresos. Eso también es importante entenderlo. Son zonas donde hay bastante menos fuente de ingresos. Lo que es que ustedes vean, vamos a ver West Palm Beach, que West Palm Beach siempre por lo general, o no sé si está incluido en la zona de Miami. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. West Palm Beach. No los dan zona como el metropolitana, de estar dentro de la zona de Miami. Es importante que este income tú lo manejes con alguien que conozca de temas financieros. Con todo gusto, nosotros en Dónde Vivir en Miami, Invierte en Miami, tenemos nuestro podcast financiero y adicionalmente quien puede de forma gratuita analizar cómo está el ingreso. Y sabemos, aunque muchas veces nos critican cada vez que decimos esto, que deben unirse 2 o 3 ingresos en la casa. Por lo general estamos viendo papás, mamás e hijos, papá, mamá y un hermano, etcétera, para poder lograr 3 ingresos, y ese ingreso ya asume la cantidad de $140,000, $180,000, y de esa manera puedan comprar una casa. Es la estrategia, aunque alguno de ellos luego salga de ese crédito o no vive en la vivienda, o sea, se dan las circunstancias, pero es la mejor manera de no seguir pagando renta y que se dé ese acuerdo temporal mientras los intereses bajan, mientras se puede refinanciar dentro de 2 o 3 años, pero entrar y romper la barrera o romper ese obstáculo de la asequibilidad que tenemos en este momento. Esos son los income que tenemos. ¿Algunas palabras de cierre, Jenny, para el podcast? Mira, como lo dije hace unos momentos, todo depende de donde tú desees comprar. Realmente cada metro de la Florida, cada código postal, cada edificio se mueve de una manera diferente. Es muy importante que estés de la mano de la persona que conozca cómo se está moviendo esa zona. Nosotros estamos a la orden. Abajo está el link directamente a nuestro WhatsApp. Nos pueden escribir, nos pueden preguntar si tienen dudas, inclusive con transacciones que están corriendo. Nosotros estamos aquí simplemente para darles nuestra mejor opinión y brindarles nuestro trabajo. Somos agentes inmobiliarios, vivimos en la ciudad de Miami, recorremos todos los días, día a día, semana a semana, es nuestro trabajo 24 horas, y realmente para nosotros es un placer poderlos atender y poderles servir y brindarles nuestro conocimiento para que tomen la mejor decisión en la compra de su propiedad. Así es, no dejes de darle like al video con el pulgar hacia arriba, le indicas a la plataforma contenido de calidad, por favor, difúndelo. Además, si tú lo quieres compartir directamente con alguien que tenga interés, envíale este podcast que mucha utilidad le tendrá semana a semana. Esa utilidad la verán mejor. Adicionalmente, no dejes de suscribirte a nuestro canal con nuestros 3 podcasts semanales, dándote lo mejor de la actualidad de los Estados Unidos, de Florida y, por supuesto, nuestro podcast financiero. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? E Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.